De los dones y todas las controversias relacionadas con el tema. Y el día de hoy vamos a continuar fijando nuestra atención en este capítulo completo. O sea, vamos a dar una sencilla exposición, explicación de todos los versículos que se encuentran aquí en este capítulo 14 en 1 de Corintios. Para ustedes que no han escuchado los estudios anteriores, quizás las cosas no vayan a ser tan claras como para los demás, pero tenemos disponibles los cassettes, especialmente el estudio que hicimos hace 8 días es importante para poder entender con más facilidad lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, en nuestro estudio anterior, después de ver en forma general el tema de la profecía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos, concluimos nuestro estudio viendo que las lenguas eran idiomas conocidos por alguien, como por ejemplo, si yo fuera a decir una palabra en este momento en inglés, aunque todos los demás no me entenderían, por lo menos Ricardo y mi esposa y mis hijos, para ustedes sería un idioma desconocido, pero para ellos un idioma conocido, ¿no? Y esto lo vimos en una serie de pruebas hace 8 días de que hablaban lenguas conocidos por alguien, y también vimos que las lenguas interpretadas, a condición de que se interpretaran las lenguas, eran entonces iguales a la profecía. Ahora, el tema que vamos a considerar el día de hoy es el hecho de que las lenguas tenían el propósito de edificar a los oyentes. Esto es el tema que se repite tantas veces en este capítulo. Y vamos a analizarlo viendo el argumento desarrollado por el apóstol mismo en este capítulo 14 de 1 de Corintios. Pero, además, fíjense bien en lo que ya sabemos, además de tener el propósito de edificar a los oyentes, ¿no? Las lenguas, esto ya lo sabemos, las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos, algo que vamos a investigar a fondo, si Dios quiere, el próximo estudio, y además una forma especial para comunicar el Evangelio en los distintos idiomas de aquel entonces, igual como lo que vimos en el libro de Hechos hace 8 días en nuestro estudio pasado. Las lenguas, recuerden ustedes, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, además de usar la palabra traducida como lenguas aquí en español, 2 veces ocurre la palabra dialectos, ¿no? Y cada uno le escuchaba en su propio dialecto, ¿no? Entonces, además de ser una señal especial para los judíos, algo que vamos a investigar más a fondo la próxima vez, era una forma especial para comunicar el Evangelio en los distintos idiomas de aquel entonces. Pero lo que vamos a enfocar en nuestro estudio de hoy es este propósito y todos los argumentos de este capítulo 14 en la primera epístola de Pablo a los Corintios, ¿no? Entonces, ahora, para introducir el tema, vimos este texto, véanlo otra vez, 14:2, 1 de Corintios, cuando dice Pablo en la última frase que la persona que habla lenguas habla misterios, y vimos en la hoja, ¿no?, la lista de textos donde ocurre la palabra, no son todos los ejemplos, pero son iguales a los ejemplos que tenemos aquí. En todos los casos, la palabra misterios se refiere a verdades que no habían sido reveladas bajo el Antiguo Testamento, la revelación entonces de verdades nuevas que ahora forman lo que nosotros tenemos en nuestras manos, las revelaciones, los misterios dados a entender en aquel entonces, ahora forman parte del Nuevo Testamento. Y estas verdades eran esenciales para la edificación de los creyentes, ¿no? Ahora, para introducir nuestro estudio de hoy, vean, no pierdan de vista, 1 de Corintios 14, vamos a meternos en aguas profundas para analizar este capítulo, pero vean primero Efesios, su capítulo 4. Efesios en su capítulo 4. Para introducir el estudio, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo ocurre la edificación de los creyentes o de los oyentes, como sea? Cuando preguntamos cómo es que una persona es edificada, ¿no? ¿Qué quiere decir esta idea edificación? Si las lenguas eran una forma básica para edificar a los oyentes, la pregunta es ¿cómo, no?
Pero primero, la idea de la edificación misma, es necesario aclarar la idea. La respuesta a la pregunta de cómo sucede la edificación espiritual de los creyentes, la respuesta es muy sencilla, es lo que estábamos viendo hace 8 días. A través de la comunicación de la verdad, vean, a través de la comunicación de la verdad a los oyentes o a los creyentes, ocurre la edificación. Pero en este caso, cuando preguntamos, ¿la edificación cómo es que ocurre? ¿Cómo es que sucede? A través de la edificación, o mejor dicho, a través de la comunicación de la verdad a la mente de los oyentes. ¿Ven ustedes lo que estamos diciendo? A través de la comunicación de la verdad a sus mentes. Así sucede la edificación. Y el punto, y hay que guardarlo en mente, y nos va a ayudar en el entendimiento de todo el argumento de este capítulo 4, o mejor dicho 14, en 1 de Corintios. El punto es, Dios no pasa por alto la mente. Y esta idea la vamos a ampliar un poco y vamos a ver algunos textos. Efesios 4, cuando da la lista de dones que fueron dadas a la iglesia en su orden, ¿no? Desde el primer siglo hasta el día de hoy, apóstoles, profetas, evangelistas, que hoy en día serían misioneros, otros pastores, doctores, el oficio de pastor o maestro en la iglesia. Esto se refiere para perfección o para que se maduren los creyentes, los santos, para que se haga la obra del ministerio, para la edificación. Ahí está nuestro tema del cuerpo de Cristo. Y ahora se mete en un argumento acerca de cómo es que, para que crezcamos en la unidad de la fe, y esto no es la unidad ecuménica, sino la unidad entre los miembros de una misma iglesia, vean, para que suceda la edificación del cuerpo, o sea, la iglesia, la asamblea de Cristo, la iglesia local, para que todos sus creyentes lleguen a ser perfectos, plenamente desarrollados, según la estatura o la plenitud de Cristo, la estatura y la plenitud de Cristo, así en la versión moderna, para que ya no sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vean lo que dice en 15. Es necesario que sigan, ¿qué? La verdad, en amor, creciendo en todas las cosas en aquel que es la cabeza. O sea, el argumento aquí es básico. No vamos a leer todo el texto. El argumento lo hemos visto muchas veces. El elemento usado para que sean santificados, para que maduran, para que crezcan espiritualmente hablando, para que sean plenamente desarrollados en sentido espiritual, siempre es el mismo elemento, la verdad. Ahora, esto es el énfasis que encontramos continuamente a lo largo del Nuevo Testamento, un énfasis sobre la verdad, pero además sobre el uso de la mente para comprender dicha verdad. O sea, hay un énfasis, vean en Colosenses en su capítulo 1, un énfasis continuo sobre la facultad de entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios no pasa por alto la mente, la facultad mental. Dios no apaga la mente. Satanás sí. Y guarden en mente esto, porque luego, llegando al tema más directamente de las lenguas, vamos a ver que le enseñan a los que quieren aprender a hablar en lenguas a poner su mente como en blanco, a borrar todo lo que está. No, Dios no hace esto. O sea, Dios no apaga la mente. Satanás sí, como veremos en un momento, pero Dios no. Dios dirige su verdad a nuestras mentes. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos y entendamos la verdad para poder aplicarla a nuestras vidas. El Dios de este siglo es el que ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Y se refiere luego a la persona de Cristo, ¿no? El Dios de este siglo es el que ha cegado la palabra entendimiento, se puede traducir como mente. La mente del hombre natural o carnal no percibe, no puede razonar, discernir ni entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son como locura, ¿no? Pero Dios, fíjense bien, muy lejos de apagar la mente,
aviva la mente, despierta la mente. Dios está muy interesado en que nosotros usemos correctamente esta facultad para aplicar y entender la verdad. O sea, es necesario usar nuestras mentes. Y vean, voy a dar una lista de textos. En 1 de Juan 5, Cristo nos ha dado entendimiento para conocer al que es. Dios nos ha dado, y la persona mencionada en el texto es Cristo. Entendimiento se refiere a la facultad de entendimiento, el uso correcto de la mente. Cristo, aquellos dos discípulos aquel día que estaban desilusionados y desanimados y dudando en Lucas 24, ¿qué es lo que hizo? Dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cada elemento es importante. Les abrió la palabra entendimiento en sus mentes para que comprendiesen las Escrituras. Cristo lo hizo. Pablo, escuchen, si quieren apuntar un texto muy importante, 2 de Timoteo 2:7, Pablo dice al joven predicador Timoteo, le está escribiendo algo y le dice, escuchen sus palabras, dice, considera lo que digo. Ven ustedes, no le dice, hay que poner tu mente en blanco y Dios te dará entendimiento. No, dice, considere lo que te digo. La idea de considerar, estudiar, analizar y meditar profundamente en lo que Pablo le estaba escribiendo en 2 de Timoteo. La segunda epístola que Pablo escribió a ese joven ministro. Escuchen bien, y el Señor te dará entendimiento en todas las cosas o en todo. Escuchen las dos cosas. Hay que considerar, Timoteo, hay que pensar, hay que usar tu facultad de entendimiento, de inteligencia, o sea, no poner tu mente en blanco, sino usar tu facultad de inteligencia y Dios te ayudará a entender. ¿Sí? Así pasa en la escuela, ¿no es cierto? Así pasa si vamos a aprender cualquier cosa. Aún más, ven aquí en Colosenses 1:9, cuando está orando, ven la clase de entendimiento que pide. No cesamos de orar la mitad del versículo y de pedir que seáis bien las cosas, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. No la inteligencia de este mundo, sino vean, no un tipo de inteligencia mística y vaga, incierta, sino inteligencia, sabiduría y conocimiento. ¿En cuál sentido? En sentido espiritual. O sea, estaba orando, ve en Romanos 6, el apóstol esta misma petición la vuelve a hacer frecuentemente en otras epístolas, porque Pablo entendía este punto. Lo mismo, por ejemplo, lo encontramos en Efesios 4:25, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y hicimos hace mucho tiempo todo un estudio acerca del espíritu de nuestra mente. ¿Y qué significa renovarlo, no? Pero en Romanos 12, sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento o vuestra manera de pensar. Se refiere otra vez a la mente. Una y otra vez esta es la idea, tener vuestra mente lista a actuar. Es por lo tanto que aquellos que vienen al culto medio dormidos o medio cansados y no dispuestos a poner toda su concentración en la palabra, salen del culto y no aprenden nada. Y luego Pedro dice en 2 de Pedro 3, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y así, versículo tras versículo, quería que viéramos aquí en Romanos 6, solamente un ejemplo que estoy señalando. 6:3. No nos importan las enseñanzas, aquí las hemos escuchado muchas veces, pero vean el número de veces que enfatiza este punto. 6:3, ¿no sabéis? ¿Sí? 6:6, ¿sabiendo esto? Lo mismo, ¿no? 6:9, ¿sabiendo que Cristo? O sea, vean la forma en que sigue repitiendo. 16, ¿acaso no saben? Todo el argumento está basado en ¿qué? El uso de la mente, el conocimiento que ya tenían, la aplicación de ese conocimiento al caso en particular que Pablo les estaba explicando. 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Así es la traducción. O sea, les estaba hablando de qué. Ahora 1 de Corintios 13, de lo que estamos diciendo nosotros. 1 de Corintios en su capítulo 13,
No, nada de esto de poner la mente en neutro, ¿no? O en blanco, de apagar la mente y dejarse llevar por puras emociones y impulsos. No, el uso de la mente. Primero de Corintios, en su capítulo 13, en el versículo 11, cuando yo era niño, vean las palabras, hablaba como niño en relación con el tema de las lenguas, ¿no? Y las profecías, en aquel entonces dones temporales que comunicaban por partes, ¿no? La verdad neotestamentaria a los oyentes, ven, hablaba como niño, pensaba, bien las palabras, la forma de hablar relacionada con la forma de pensar y juzgar. Pensar y juzgar se refiere a la mente. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ya cuando fui hecho hombre, dejó lo que era de niño. Ahora, lo mismo en 14:20, hermanos, no seáis niños, y la palabra aquí es infantes, recién nacidos, esa es la palabra aquí, en vuestro entendimiento, la palabra sentido, en vuestra forma de pensar, no sean como si fueran infantes, recién nacidos, completamente incapaces de entender esas cosas. El cristianismo verdadero siempre mantiene el orden que hemos señalado aquí tantas veces. La mente es primero, segundo entran las emociones como consecuencia del entendimiento de la verdad a ese nivel en la mente, y tercero, la voluntad. Esto es el orden que la Biblia enseña, esto es el orden que siempre debemos guardar. Dios no pasa por alto la mente. Y no hay nada aquí en 1 Corintios 14 acerca de apagar la mente, como vamos a ver. El cristianismo verdadero no ejerce una presión directa sobre las emociones, ni mucho menos sobre la voluntad, sino que trata con el hombre como un ser inteligente. La facultad mental es la primera cosa, es una parte de la imagen moral de Dios en el hombre, aunque la imagen de Dios es algo aún más amplia, pero la personalidad misma, gobernada en primer lugar por la facultad de inteligencia, al violar esa imagen de Dios en el hombre, estamos transgrediendo terriblemente lo que Dios quiere. El creyente actúa en base a la verdad, o sea, no está basando su vida en un tipo de emocionalismo, ni mucho menos el sentimentalismo, sino en la verdad. Y la facultad, lo vuelvo a repetir, mental, es una parte principal de la imagen de Dios en el hombre, y por lo tanto Dios no la puede apagar como muchos piensan y como enseñan en algunos templos de hoy. Además, vean ahora 1 Corintios 14, y esto simplemente anticipando algunos argumentos que veremos después, lo estamos diciendo para introducir el tema. La adoración verdadera depende del uso de nuestras mentes, y en este caso depende del uso correcto de la mente. En Juan 4, cuando Cristo dijo, los verdaderos adoradores adorarán a Dios o adoran a Dios como en espíritu, y muchos dicen, esto quiere decir que la persona cae al suelo y se vuelve inconsciente y comienza a convulsionarse. No, en espíritu dijo Cristo, y en verdad. O sea, al decirlo así, estaba diciendo con la ayuda y la influencia del Espíritu Santo, en base a la verdad, no en base a las emociones, ni mucho menos en base a fenómenos raros. Ahora ven en 14:15, esto lo vamos a explicar más adelante, pero ven cuando Pablo llega a una conclusión, dice, oraré con el Espíritu, ¿qué pues? 14:15, mas oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, dos partes principales de la adoración de Dios, cantar y orar, pero vean, mas también con el entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Exactamente lo mismo. Si no oramos y cantamos con la mente dirigida y controlada por la verdad, entonces nuestra adoración es falsa. De igual manera como Cristo lo dijo a aquella mujer samaritana, vosotros, hablando de los samaritanos en aquel entonces, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y eso es exactamente lo que hacen muchas personas hoy en día, mientras que afirmaba nosotros, judíos, y en este caso judíos creyentes, de aquellos de sí mismo y de los demás judíos creyentes, en aquel entonces nosotros adoramos lo que sabemos, hijo, lo que sabemos. Y vamos a ver más adelante, muchísimas personas se han metido en este rollo de hablar en lenguas y profetizar y no tienen la menor idea.
de lo que están haciendo. La verdadera adoración no apaga la mente, no pasa por alto el entendimiento. La facultad de entendimiento, de comprensión está verdaderamente activa, despierta y profundamente involucrada en la verdadera adoración. Y cabe señalar también, simplemente lo digo entre paréntesis, que toda predicación verdadera, o sea, enseñanza, exhortación, aplicación de la palabra en forma verbal, la predicación de la palabra está basada siempre en la verdad, en las doctrinas, en las enseñanzas verdaderas de este libro. ¿Cómo es que entendemos las doctrinas de este libro? No en forma mística, misteriosa, ni mucho menos emocional, sino con la mente iluminada y capacitada por el Espíritu Santo de Dios. Capacitada, iluminada, no inspirada, sino iluminada. Hay una diferencia, es como prender el foco. Inspiración, iluminación son dos cosas distintas, pero con la mente capacitada, iluminada por el Espíritu Santo de Dios para entender, para comprender. Y esto nos conduce a comentar en breve, no vamos a tardar aquí, sobre un tipo de emocionalismo que abunda hoy en día, que existe principalmente entre los círculos pentecosteses o como se llaman en otros países carismáticos, basándose en la palabra griega carisma, ¿no?, que se refiere a los dones. El hecho de que promueven hoy en día un tipo de emocionalismo que enseña a la gente no solo a pasar por alto la mente, sino a apagar sus mentes, su facultad de inteligencia y de entendimiento, y a dejarse llevar por emociones y sentimientos sobre los cuales no tienen control alguno. Eso es el problema del emocionalismo, separado, apartado, o diríamos, ¿no?, en inglés, divorciado, o sea, un apartamiento permanente, ¿no?, de la mente, apartada de las emociones, ¿no? Y simplemente aquí quiero comentar cosas que ustedes han escuchado antes, pero nos servirán para entender más adelante lo que nos toca ver en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Nosotros sabemos, y lo hemos comentado muchas veces, hoy en día multitudes de personas religiosas viven en base a sus emociones, sus estados de ánimo, y se olvidan de lo que estamos diciendo aquí, de que la mente tiene el primer lugar en estas cosas, y se olvidan también de que sus emociones están sujetas a cambio, que no son algo en que debemos confiar, de que no solamente podemos equivocarnos a nosotros mismos si nos dejamos llevar aquí a nivel emocional, sino que además podemos ser engañados. Ustedes que escucharon hace poco el estudio sobre el encaprichamiento, ¿recuerdan ustedes? Recordarán esta cosa porque la hemos visto muchas veces. Aquel joven que dice, pero si no fuera la voluntad de Dios que yo me casara con ella, no me sentiría tan emocionado, tan encaprichado en que no lo entiende, ¿no? El joven no tendría estos sentimientos, estas emociones maravillosas, si no fuera la voluntad de Dios que me casara. Pero ella ya está casada, ya tiene marido. Oh, pero no puede ser la voluntad de Dios que ella permanezca en este matrimonio. No puede ser porque yo me siento... Ahora ven ustedes lo que ha pasado. La mente está apagada y la persona se está guiando, se está dejando guiar y llevar por sus emociones. ¿Sí? La verdad de Dios no está en el asunto. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que sucede en muchos templos. No estoy diciendo que suceden todos los 10 casos de personas que quieren casarse con una persona que ya está casada, sino lo que quiero decir es que casos de personas que quieren hacer algo que podemos ver claramente la palabra de Dios usando nuestras mentes, que no es la voluntad de Dios, pero porque se sientan bien, porque se sientan motivados emocionalmente a hacer algo, tal o cual cosa, traten de justificarlo apagando su mente. Ahora, estas características las hemos escuchado, vuelvan a escucharlas. En primer lugar, el emocionalismo es siempre algo fabricado.
algo producido por los hombres, primero. Segundo, el emocionalismo carece de este elemento intelectual, o sea, en vez de basarse en algo verdadero, el emocionalismo está basado en puras emociones, puras reacciones así a nivel de emoción, o sea, puros sentimientos, no importando cómo uno haya logrado que la gente se sienta bien en este sentido emocional, simplemente el fin justifica los medios. Si no te sientes bien sentado, y mejor ponte a brincar, ¿no? Si no te sientes bien brincando, ponte a bailar. Si no te sientes bien bailando, ponte a gritar y a decir aleluya 100 veces y quizás después te sentirás bien. Eso es lo que digo, lo que quiero decir cuando hablo de que no importa cómo logran que uno se sienta bien. O sea, el emocionalismo siempre usa tácticas y métodos que producen una reacción a este nivel emocional, carnal o aún a nivel físico, ¿no? Tercero, el emocionalismo siempre conduce a un exceso de emoción, de excitación y de entusiasmo, resultando en la pérdida del dominio propio. En vez de conducir a la persona al dominio propio, le conduce a lo opuesto, ¿no? O sea, no a la templanza, no al dominio propio, sino produce lo que hemos mencionado muchas veces, casi el mismo efecto que vemos cuando una persona está bajo la influencia de alguna droga o el alcohol. Y probablemente en estos mismos estudios vamos a analizar en otra ocasión el tema del bautismo del Espíritu Santo y el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver sorprendentemente que Pablo forma un contraste. Algunos de ustedes ya lo saben bien, un contraste entre el efecto del alcohol y el efecto del Espíritu Santo. No es un efecto parecido, es un efecto muy distinto, porque la droga o el alcohol conduce a la persona a la pérdida de su facultad mental. La persona pierde la capacidad de juzgar, de razonar, verdaderamente su mente se apaga, o sea, le deja a la persona incapacitada en sentido mental. El Espíritu Santo nunca actúa así. No hay ningún ejemplo en la Biblia ni en la experiencia verdadera de los santos, los creyentes a lo largo de los siglos. O sea, el Espíritu Santo vivifica la mente, no la apaga, capacita la mente, no la deja drogada, incapacitada, o sea, bajo la influencia de algún estímulo artificial. Además, sabemos que el emocionalismo no produce ningún efecto permanente en la vida de la persona. Esto lo hemos escuchado muchas veces. En contraste, las emociones verdaderas son el resultado de la verdad. Tienen su base en la verdad, en el entendimiento de la verdad. El ejemplo, el amor, como lo dice aquí en la versión antigua, lo voy a leer. El amor, ¿en dónde está ese texto? Se goza de la verdad. Ahí está el argumento. Gozo, una emoción profunda, basada en ¿qué? En la verdad. Segundo, las emociones verdaderas conducen al dominio propio. Tercero, tienen un efecto permanente en la vida de la persona, ¿no? Y no vamos a tardar para analizar estos puntos, los hemos escuchado muchas veces, pero el problema hoy en día es que muchas personas se han engañado por un tipo de emocionalismo no bíblico, y el diablo está muy metido, muy interesado en promover estas ideas, porque Satanás sabe que si puede apagar la mente, puede controlar a cualquier persona a nivel emocional. Eso es lo que ha sucedido a lo largo. Hay que ver de cerca, ¿no? Las tácticas de propaganda, de psicología, usadas por los nazis, y por ejemplo en la segunda, los alemanes terminaron haciendo cosas como si ya no estuvieran en su juicio. Pero todo en base a un emocionalismo, un patriotismo, un nacionalismo que les hacía, y ustedes si han visto las películas o las grabaciones que hicieron aquel entonces, Hitler ahí así haciendo un berrinche y cientos de miles de alemanes listos a ir con él, no solo hasta la muerte, sino hasta los campamentos de concentración, a matar y aniquilar a todos los judíos de la faz de la tierra. Puro emocionalismo. Ahora, nuestras emociones vienen y se van. No son algo en que debemos confiar. Nos sentimos bien un día, mal el día siguiente, fuertes, débiles, o sea, estamos siempre sujetos a cambios en ese sentido. Pero
El diablo sabe que muchas personas viven de sus emociones, basan todo en sus emociones, y lo que logra, quiero que me escuchen con mucha atención, en los templos pentecosteses de hoy, el diablo está muy metido en esto, en que tengan alguna experiencia emocional, y luego les dice, esto es lo que hacían, esto es lo que dice la Biblia, esto es el don de profetizar o el don de hablar. No, vamos a ver que no es nada parecido a lo que muchas personas han experimentado. O sea, bajo algún estímulo, en medio de una crisis en el culto, han hablado lenguas, se han llenado de gozo y paz, etc., o han caído al suelo inconscientes, se han convulsionado, han gritado. Pero muchas personas no solamente se han dejado llevar por estas cosas, sino viven de estas cosas. Y el grave error en esto, en el momento en que ya no sienten lo que sentían, lo que experimentaban antes, se encuentran en una crisis, se vuelven escépticas, se vuelven cada vez más incrédulas, y muchas de esas personas terminan siendo los más feroces enemigos del cristianismo. O sea, llegan a concluir que todo fue un engaño, que todo fue como una farsa o como algo fraudulento desde un principio, y puesto que no entendieron nada, se vuelven en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra del cristianismo. Hasta alguien me estaba diciendo hoy que una persona que experimentó precisamente eso, que vio a esa persona en la época navideña, ahí en donde trabaja, y como hacía en su fiesta de costumbre, ahí estaba la persona, un ex pentecostés, borracho, hablando en frente de todo un grupo de inconversos, de cómo es que él es un evangélico y cómo es que cree así completamente borracha la persona, hablando así. Ahora, eso es la introducción. Debemos apurarnos, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo. Para introducir este capítulo solamente voy a leer rápidamente un breve resumen acerca de la situación en la iglesia en Corinto. El apóstol comienza diciendo a los corintios que el amor es superior a cualquier don, ¿sí? Que buscan primeramente el amor, pero segundo, o sea, los frutos del Espíritu en vez de los dones del Espíritu. Pero después comienza a dar una comparación muy fuerte entre el don de hablar en lenguas y el don de profetizar, indicando que el don de profetizar era superior al don de hablar en lenguas, algo que vamos a explicar en unos momentos más. Pero en esta comparación, el apóstol tiene en mente lo siguiente. Los creyentes en Corinto enfatizaban excesivamente el don de hablar en lenguas. O sea, mal entendían su propósito y por lo tanto terminaron abusando de este don. El apóstol les había dicho en el capítulo anterior que no todos poseían los dones, les había dicho que la presencia de ciertos dones no era una prueba suficiente de que la persona realmente era una persona espiritual, o sea que sin el amor los dones no servían para nada. Les había explicado en el capítulo anterior el propósito temporal y parcial de los dones, todo esto ya lo hemos visto en parte. Y ahora les muestra en este capítulo 14 que el don de profetizar era superior al don de hablar en lenguas. Fíjense bien. Y les dice varias veces que sin la interpretación de la lengua, que ni siquiera deben o deberían hablar en lenguas, ¿sí? Pero los corintios no entendieron nada de esto. Y no debemos estar sorprendidos por su falta de entendimiento y su abuso de los dones, en este caso el don de hablar en lenguas, porque la iglesia en Corinto, más que cualquier otra iglesia en la primera época del cristianismo, la época de la iglesia primitiva, la iglesia en Corinto era caracterizada por problemas y por la inmadurez espiritual. Todas las características de la inmadurez espiritual se encuentran destacadas en esta primera epístola dirigida a ellos. La iglesia en Corinto, por ejemplo, era caracterizada por las divisiones, por el egoísmo por parte de los miembros, por la tolerancia de pecados visibles cometidos por algunos miembros, por el abuso en la cena del Señor, de tal grado que algunos de ellos murieron debido a su abuso de la cena del Señor.
era caracterizada esta iglesia por una preocupación por las preguntas de poca importancia, por el abuso de los dones en el culto, como vamos a ver más adelante, y todo esto resultó en una confusión y en un desorden tremendo en medio de ellos, especialmente en sus reuniones para hacer el culto. Y mientras que existían todos estos problemas y otros, los corintios se jactaban de sus dones, se hinchaban los unos contra los otros, manifestando su egoísmo y su inmadurez. ¿Por qué? Porque se fijaban en los dones y en particular en este don de hablar en lenguas, se fijaban en este don en una forma especial. ¿Por qué? Porque el don de hablar en lenguas era algo como espectacular, algo que llamaba la atención a los demás, y creían los corintios que la manifestación del don de hablar en lenguas era una prueba de su espiritualidad, por lo tanto eran orgullosos de sus dones y los usaban en el culto para impresionar a los demás, ¿no? Ahora, esto es el panorama, esto es el perfil, ¿no?, del asunto en la iglesia en Corinto, y ahora vamos a meternos directamente a la exposición de esos versículos. Vamos a ir rápidamente, hay un montón de cosas que tenemos que comentar aquí, y vamos a ir por partes, ¿no? En primer lugar, cuando hacemos la pregunta ¿cómo edificaban las lenguas?, la pregunta en cuanto a cómo edificaban las lenguas, ya tenemos la respuesta, es la respuesta que ya hemos visto en cuanto a la edificación en términos generales. Las lenguas se edificaban de igual manera como la profecía, vean, a través de la comunión de la verdad a los mentes de los oyentes. Es decir, el asunto no ha cambiado aquí. Tanto las lenguas como la profecía edificaban a los oyentes a través de la comunicación de la verdad. Vean, la comunicación de la verdad a la mente o a las mentes de los oyentes. Guarden en mente todo lo que ya hemos comentado sobre esto. De hecho, esto es una parte principal del argumento del apóstol. Las lenguas edificaban, vuelven a escuchar, solamente a través de la comunicación de la verdad. Primero, la comunicación de dicha verdad a la mente del que hablaba lenguas. Y segundo, después de edificar la mente del que hablaba lenguas, edificaba a los oyentes. O sea, ya siendo traducido la lengua para que los demás pudieran entender el idioma, entonces edificaba de igual manera a los oyentes. Es por esto que el apóstol dice en estos versículos, vamos a leerlos, ¿no? Ven en 5. Quisiera que todos vosotros hablases lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a menos que, vean, las interprete, o a no ser que las interprete para que toda la iglesia, es la idea, reciba edificación. O sea, el apóstol está diciendo aquí que la profecía era superior a las lenguas, a menos que las lenguas fueran traducidas. Y vean aquí la comparación. En ambos casos, el que profetizaba, y hay que guardar en mente todo lo que vimos hace 8 días, el profeta era como un intermediario, la palabra de Dios le llegaba a él, en vez de llegar directamente de Dios, pasaba primero por boca del profeta y llegaba a la mente, en este caso, del pueblo, de los oyentes, ¿no? Pero ven, en ambos casos el que hablaba, tanto el que profetizaba como el que hablaba lenguas, escuchen bien, lo hacía bajo la inspiración y la influencia directa del Espíritu Santo. En ambos casos, tanto el que hablaba lenguas como el que profetizaba, escuchen bien, hablaban verdades, hablaban misterios. Esto ya lo hemos visto, ya lo comprobamos hace 8 días. Verdades necesarias para la edificación y el crecimiento de la iglesia en aquel entonces. Verdades que ya tenemos en forma permanente en nuestro Nuevo Testamento, ¿no? En ambos casos, tanto el que hablaba lenguas como el que profetizaba, ejercitaban en ambos casos un don muy importante para el crecimiento y la madurez de la iglesia en aquel entonces. Ambos, tanto el profeta como el que hablaba lenguas, comunicaban la verdad, o en este caso vamos a decir la palabra de Dios a los oyentes. La palabra de Dios a los oyentes. En ambos casos, la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué consistía la diferencia? En una sola cosa. En una sola cosa.
Vean la cosa. El que profetizaba lo hacía en el idioma natal, en el idioma que todos hablaban de nacimiento, o sea, en el idioma común, conocido por todos sus oyentes. El que profetizaba comunicaba la palabra de Dios, verdades, misterios, etcétera, todo lo que vimos directamente en el idioma conocido por los oyentes, mientras que el que hablaba lenguas lo hacía, o sea, comunicaba de igual manera un mensaje de Dios, pero ¿cómo? En un idioma extranjero, en un idioma desconocido por los oyentes, ¿sí? En este caso aquí, no estamos pasando por alto lo que ya hemos dicho. En ocasiones las lenguas eran una señal. Esto lo vamos a investigar más. En ocasiones las lenguas servían como un medio para traducir la palabra de Dios a cualquier idioma. O sea, Dios deshizo la confusión de las lenguas y no vemos, guarden en mente este punto, no vemos en ningún caso que el apóstol Pablo necesitaba la ayuda de un traductor. Podía llegar a cualquier pueblo, que aún hay casos cuando llegaba, aunque todos casi sin excepción en las ciudades hablaban griego, al llegar a los pueblos hablaban dialecto, igual como si uno va a Michoacán, a partes de Oaxaca y especialmente en la tierra de los mayas, ¿no? Los que hablan la maya ahí en Yucatán es lo mismo. Y no hay ningún caso de Pablo necesitando ayuda de un traductor. Él hablaba idiomas extranjeros de todos sus idiomas conocidos en aquel entonces. Obviamente él mismo lo menciona aquí, pero esto no es el asunto aquí en Corinto. El punto aquí es la diferencia entre las lenguas y la profecía en la iglesia en Corinto. El profeta hablaba el idioma conocido por todos sus oyentes, mientras que el que tenía el don de hablar en lenguas comunicaba su mensaje en otro idioma, un idioma desconocido por los oyentes, y por lo tanto el don de hablar en lenguas era inferior al don de profetizar. Véanlo aquí en 3. El que profetiza habla y la idea es directamente a los hombres y ven, de inmediato reciben edificación, consolación. Vean las cosas. Edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué? Porque entendían de inmediato con sus mentes al escuchar su mensaje, la palabra de Dios entregada a través del profeta, o sea, que llegaba por boca de inmediato los efectos. Pero el que hablaba lenguas, no. Nadie le entiende, dice en el versículo 2. O sea, aquí, si yo fuera a hablar en este momento en English y no en español, aunque muchos de ustedes dicen que ni me entienden en español, de todas formas, nadie me entendería, salvo Ricardo, ni están mis hijos, ¿no? Nadie me entendería y sería como si yo hablara a Dios, y guarden en mente la idea de hablar a Dios, volveremos a ver la idea más adelante. Entonces, si el idioma es desconocido por los oyentes y no hay quien interprete, la edificación de los oyentes ya no es posible. Vean la deficiencia, vean el defecto aquí. Si el idioma es desconocido por los oyentes, si yo comienzo a hablar inglés y Ricardo no quiere hacer la traducción, ¿de qué sirve? Yo podría estar aquí media hora, 2 horas, nadie entendería nada, nadie sería edificado, la edificación ya no es posible, y por lo tanto es necesario que las lenguas sean traducidas para aquellos que no las entiendan, ¿no? Que sean interpretadas. Ahora, eso es la base del argumento. La profecía es superior a las lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Porque la profecía viene en el idioma natal de los oyentes, mientras que las lenguas no, en este caso aquí en Corinto. Con razón entonces dijo el apóstol, seguid la caridad, desead lo espiritual, mas sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza, todos los oyentes le pueden entender, mientras que el que habla en lenguas, no. Ahora en el versículo 6, vean lo que dice acerca de las lenguas. Si yo fuera a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿De qué provecho os será o sería en la versión moderna? ¿De qué provecho os sería a menos que vean yo les comunicara a los oyentes un mensaje específico, información específica
entendible para ustedes y da diferentes clases de información, revelación, ciencia, conocimiento más profundo de ciertas doctrinas, es la idea, profecía, escatología, eventos futuros, o doctrinas, enseñanzas específicas. Si yo hablo en lenguas y ustedes no dicen, lo que dijo es la doctrina de X cosa, o nos habló acerca de algún evento futuro, en este caso algo relacionado con el fin del mundo, con la segunda venida, o algo que nos ayuda a profundizarnos en nuestro, si no podríamos entender y decir, esto es lo que nos habló, ¿de qué serviría? ¿De qué sirve? Dice Pablo. O sea, ¿de qué provecho sería? Ningún provecho, dice. No sirve para nada, dice. Si yo, lo vuelvo a decir, si yo les hablara en inglés y si viniera algún hermano de Gringolandia a predicarles todo en otro idioma desconocido por usted, ¿de qué serviría? Sin un traductor, sin la traducción de la predicación, ¿de qué serviría? Y los corintios decían, no, pero este es el don que llama la atención. O sea, estimaban como de mucho valor el don de hablar en lenguas, y el apóstol les dice, a menos que este don sea usado para la edificación, vea la última frase del versículo 5, para que reciba edificación, a menos que sea edificada la iglesia, ¿de qué sirve? Y esta idea ya la vimos, no la repite tantas veces en 12, para edificación de la iglesia. En 15, con entendimiento, y la idea es para que los demás entiendan, no simplemente el que hablaba. En 17, el otro no es edificado. En 19, enseña también a otros. En 22, hace todo para edificación. Pero ahora, para ilustrar este punto, ¿están pensando? ¿Están despiertos? ¿Están usando sus mentes? Ahora vamos a analizar rápidamente los argumentos. Para ilustrar este punto, el apóstol hace referencia a los instrumentos musicales y nos habla de lo que sucede cuando alguien toca un instrumento musical para hacer sonidos que no tienen significado. Ven ustedes en 7. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta, la palabra vihuela hoy en día es el arpa, si no dieran distinción de tonos, voces es tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? O sea, el ejemplo es muy sencillo. Vamos a ir a un concierto de música. Y ahí están haciendo tonos y sonidos raros todos los que están tocando sus instrumentos, y después de 15, 20 minutos nos levantamos y salimos de la... ¿Por qué? No tiene significado. La primera ilustración. La segunda ilustración, ven en 8. La trompeta se usaba en aquel entonces, no solamente en tiempos de guerra, sino todos los días entre el ejército. Todavía es así hasta el día de hoy, ¿no? La trompeta, ustedes cuando están ahí en el Zócalo, las Fuerzas Armadas, ahí van con sus trompetas, y la trompeta llamaba a los soldados a la batalla, daba órdenes, animaba varias cosas. Y dice Pablo, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nadie. Así que vean la conclusión en el versículo 9. Vosotros, si por la lengua no dieres palabra, y ven la traducción, bien comprensible, en inglés dice, fácil de entender. ¿Cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablarás al aire. Ahora, esta idea de hablar al aire es una figura que el apóstol usa en otros textos. Recuerden ustedes en 2 de Corintios 9, habla del boxeador que ahí está dando golpes, pero al aire, ¿de qué sirve? Y esto es la misma figura aquí. Hablarás al aire. No tendrá ningún propósito. Aún suponiendo que tengas en este caso, una verdad de Dios que te viene por vía de la lengua, si los demás no entienden, sería o será como si hablaras al aire. Y ahora ven en 10, ahora ven cómo va profundizándose en este argumento. Y aquí tenemos uno de los pasajes más importantes aquí, en el versículo 10. Tantos géneros, esto lo vimos la semana pasada. Esto es la misma palabra que está en 12:28 en la lista de dones, géneros de lenguas. Aquí se repite en este capítulo la palabra que es una de las pruebas de que se trata de idiomas conocidos. Géneros, clases, tipos. En la versión moderna dice diversidad de lenguas, idiomas. Tantos géneros, clases, diversidades de idiomas hay en el mundo. Por ejemplo, dice,
Pero vean la frase hay en el mundo, tiene mucha importancia. Y la última parte, nada hay mudo, pero dice en la versión moderna ninguno de ellos, o sea, voces o idiomas, ¿sí? Ninguno de ellos carece de significado. Una declaración importantísima. ¿Por qué? Porque ven en 11, si yo ignorare o desconozco el significado del idioma, así la versión actualizada traduce estas palabras, si yo desconozco el significado del idioma, a ellos decían bárbaro, ¿no? En aquel entonces la palabra no debemos pensar como en lo que vemos en la edad de piedra en las películas, bárbaro, no, extranjero. Cuando hicieron la traducción de esta versión antigua de la Biblia, bárbaro quería decir extranjero, y así traducen la palabra en las versiones modernas. Yo seré como extranjero al que habla, y al que habla será para mí como extranjero. Igual como si yo empezara a hablar en inglés y ustedes dirían, está hablando ya como extranjero, ya no como uno de nosotros. Eso es la idea aquí. Pero aún más, vean la conclusión, así también vosotros, puesto que anheláis espirituales dones, desead ser excelentes, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Y su argumento es que esto no va a suceder hablando en lenguas, a menos que sean interpretadas las lenguas. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis, y aquí quiero comentar algo que yo estaba diciendo hace 8 días. Los pentecosteses hoy en día, vean en el capítulo 13, la primera frase, agarran este texto para decirnos, cuando se pone de manifiesto lo que vimos hace 8 días, todos sus argumentos acerca de qué, acerca de que las lenguas que hablaban en aquel entonces eran idiomas reales conocidos por alguien, dialectos. Los pentecosteses hoy en día dicen, sí, pero nosotros hablamos lenguas angélicas, dicen. Lenguas angélicas, por eso nadie nos entiende. Hablamos lenguas angélicas. Ahora eso lo vamos a refutar. La base de su argumento, primero, es que nadie entiende lo que están diciendo, y se ha comprobado ya muchas veces que no están hablando idiomas conocidos, idiomas que son conocidos por alguien que vive en este mundo. Entonces acuden a la frase, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en 13:1. Pero ven ustedes lo que dice después, si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios, en 13:2, toda ciencia, si tuviese toda la fe. Ahora, yo decía hace 8 días, esto es un argumento retórico. La verdad, quizás eso no es la palabra correcta. Tienes que ayudarme, hermano, el que sabe traducir. Esto es un argumento basado en hyperbole. Quizá esa palabra hyperbole. ¿Cómo? Hipérbolas. ¿Conocen esta palabra? Vean la ilustración. Esto es como si yo le dijera a este joven, si yo tuviera $10 millones, no te ayudaría. Se va a ofender. Si yo tuviera $10 millones, ni aún así te ayudaría. Esto es un argumento basado en hipérboles. Estoy dando una suposición. No tengo ni voy a tener $10 millones. Y aun si tuviese $10 millones. Esa es la forma en que Pablo está argumentando aquí. La misma cosa se repite, ya lo mencioné hace 8 días, en 10, vean más adelante, 19, cuando se refiere a hablar 10,000 palabras en lengua desconocida, ya les dije esto es que el número sin término en el griego no es 10,000, sino es infinidad de palabras. Si yo pudiera hablar infinidad de palabras, dice, no serviría para nada, a menos que alguien las interpretara. No está diciendo Pablo que tenía o que alguien podía hablar en lenguas angélicas. Entonces, primero, sabemos que no hay tal cosa como hablar lenguas angélicas, es decir, que los hombres hablan lenguas angélicas, como lo dicen los pentecosteses modernos. Primero, porque la frase lenguas de ángeles ocurre una sola vez en la Biblia, en este versículo, y no podemos establecer ninguna doctrina, ni mucho menos una práctica, basándonos en un solo texto. Ya lo mencioné,
Los mormones agarran la frase, pues ¿por qué se bautizan por los muertos? Que está en el capítulo 15 de esta misma epístola. Y de ahí no han solo desarrollado toda una doctrina sobre el bautismo a favor de los muertos, sino que lo practican. No, ninguna doctrina ni práctica bíblica está basada en un solo versículo. Primero. Segundo, en todos los casos que mencionan el don de hablar en lenguas, se refiere siempre a lenguas humanas. En Hechos 2 lo vimos hace 8 días, dialectos. En Hechos 11 dice igual como lo que sucedió a nosotros al principio. En 1 de Corintios 12, géneros, diferentes familias, clases, grupos, dialectos de idiomas. Y ahora vean, en 14, aquí mismo, en donde estábamos leyendo hace unos momentos, tantos géneros de idiomas hay en ¿dónde? En este mundo. Véanlo, en este mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Se refiere claramente a los distintos idiomas que hablaban en aquel entonces los seres humanos en todas partes del mundo. Escuchen con mucha atención. Los ángeles no hablan los idiomas que nosotros hablamos aquí en este mundo. O sea, de inmediato se refiere a extranjeros, ¿sí? En el siguiente versículo, para que entendamos que no se refiere a idiomas de extraterrestres. Y los ángeles son efectivamente extraterrestres, ¿sí? Se refiere a idiomas conocidos y hablados aquí. En el ejemplo que el apóstol da, esto es el ejemplo de idiomas que se hablan en todas partes del mundo, ¿sí? Se refiere claramente a idiomas desconocidos por los judíos y por estos gentiles en aquel entonces. Tercero, no existe propósito alguno para hablar a los ángeles. Cuando Pablo dice en 14:2, hable a Dios. Bien, no habla a los hombres, no dice, sino a los ángeles. No, sino dice, habla a Dios. Ven la repetición en 28, si no hubiera intérprete, cae en la iglesia, habla a sí mismo. Si existiera tal cosa como hablar a los ángeles, aquí lo habría dicho, no lo dijo. Dijo, habla a sí mismo, lo que veremos más adelante indicando que él mismo entendía lo que decía. Y hable a Dios, dice 2 veces, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el único que entendía el idioma. Los demás, como no hablaban el idioma, no lo entendían. Y aún más, fíjense bien, en ambos textos, el problema es que no hay intérprete, no hay traductor. ¿Traductor para traducir qué? ¿Para traducir idiomas angélicos? Claro que no. Para traducir idiomas conocidos en aquel entonces, ¿sí? Entonces, además de esto, fíjense bien, el argumento del apóstol Pablo aquí, cuando nos da este ejemplo, es algo que todos ellos entendieron perfectamente bien. O sea, lo mencioné hace 8 días, la única posibilidad que pudiera surgir en que una persona comenzara a hablar a idiomas angélicos sería el caso como lo que sucede entre las religiones paganas de África, del Caribe. ¿No lo han visto en la televisión cómo caen al suelo y comienzan a decir cosas que son completamente ininteligibles y afirman después que el espíritu que tomaba posesión de ellos hablaba? Y cuando Pablo les comienza a hablar sobre este asunto, les advierte de que no se dejen llevar por espíritus, por ídolos mudos, al principio del capítulo 12, y les dice claramente, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, dando a entender como, ustedes lo han escuchado, hay todo un libro, creo que todavía está disponible en español, se llama La Catástrofe de Corinto. Y ese libro da toda la narración de las prácticas paganas que hacían en los templos en Corinto y cómo es que se involucraban muchos de los que posteriormente fueron convertidos en esta práctica de hablar lenguas estáticas, o sea, lenguas sobre las cuales no tenían control alguno. Y Pablo, evidentemente alguien se había metido en la iglesia en Corinto y había hablado así, en un idioma que ellos no entendían, y había dicho, anatema Jesús, ¿sí? O sea, por lo menos Pablo entendió lo que la persona dijo, o llegó a saberlo después, eso no lo sabemos. Pero el punto es que aquellos que hablan
conversando con demonios, o sea, ángeles están conversando con demonios, no con los ángeles buenos de Dios, y probablemente están blasfemando a Dios y ni tienen idea de lo que están haciendo. En las religiones paganas, no solo de aquel entonces, sino en diferentes partes del mundo hasta el día de hoy, hay poderes que pueden apoderarse de la lengua de una persona para blasfemar a Dios en idiomas conocidos y en idiomas desconocidos por los hombres. Y de esto no hay duda alguna. Entonces, aquellos que afirman lo contrario tendrían que explicar, ¿o acaso hay una doctrina de que debemos orar o hablar con los ángeles? ¿O acaso la Biblia enseña tal cosa? Esto a mí se me hace muy parecido a la idea de orar a los santos, ¿no? Y acabo de ver, se me viene a la mente un folleto traducido al español sobre Lázaro y el rico, y en una sección del folleto explica que la única vez o el único ejemplo que tenemos en toda la Biblia de una persona orando a un supuesto santo, entre comillas, es el rico pidiendo a Abraham, orando a un santo, y todo el folleto ahí, ¡pum!, da un golpe mortal para la doctrina católica de orar a los santos, porque Abraham le dijo, no. O sea, le dio una respuesta negativa, ¿no? Ahora, todo eso es aparte. Mi punto es que este texto afirma, y de igual manera como los demás que vimos antes, que se hablaban idiomas conocidos por alguien. Ahora en 13, por lo cual, vean, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. ¿Qué es esto? Ahora, ven con mucha atención esto. En la versión actualizada, pida en oración poderla interpretar. Pero muchos se confunden aquí y dicen, ¿por qué tiene que pedir la interpretación? Ahora, es algo muy importante. Porque, fíjense bien, la interpretación de lenguas era también un don de Dios, primero. Y fíjense bien lo que estamos diciendo. Otros textos lo dicen. Se menciona interpretación como un don, primero. Segundo, porque la interpretación era tan inspirada como la lengua misma. De igual manera como la lengua venía bajo inspiración del Espíritu. Vean, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Ricardo habla inglés, Mark habla inglés, mi esposa habla inglés. Ahora escuchen bien. Si yo fuera a decir a Ricardo que hiciera una traducción de algo del inglés al español, diría una cosa. Si fuera a decir a Mark que hiciera la traducción, diría otra cosa. Parecida, pero con otras palabras. Si fuera a decir a mi esposa que hiciera la traducción, diría aún otra cosa. O sea, cualquier libro traducido de un idioma a otro sale así. Si tenemos 2, 3 traducciones, eso es el problema con la Biblia. Cuando se trata de una traducción, siempre este es el problema. La versión antigua, la versión 60, la versión actualizada, así, y más actualizada, y aún así, y siempre estamos alegando la traducción de esto es aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque Dios está interesado aquí en la comunicación exacta de su palabra a los oyentes. Y no lo deja al alzar. O sea, a que cada uno, como algunos conocen un poco de alemán, ¿sí? Pueden traducir hasta cierto punto, ¿no? Del español al alemán. No lo deja así. Es un don. Y la traducción es tan inspirada como la lengua misma. Eso es el punto. Por eso tiene que pedir en oración poderla interpretar o traducir la palabra griega correctamente para los oyentes. ¿Sí? Ahora, esto es algo muy importante que estamos enfatizando aquí. ¿Por qué? Porque Dios tenía un control absoluto en todo este asunto en cuanto a las palabras comunicadas a los oyentes. Ese es el punto. Ahora, ven en 14. Y aquí comienza una sección de controversia, pero no vamos a tardar viendo la controversia. En 14. Si yo orara, ahora es otro ejemplo, si yo orara en lengua desconocida, o sea, por los oyentes desconocida, aunque sabemos que desconocida no está en el griego, en la misma palabra a lo largo de este capítulo, lengua, o en plural, lenguas, ¿no? Vean, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Ahora, pongan muchísima atención aquí.
Porque los pentecostales dicen, aquí por fin, ya tenemos el asunto, ¿no? Aquí dice Pablo, que la persona que ora en lenguas no entiende lo que está haciendo, ¿sí? Y primero, ahora vamos a refutar esto y vamos a explicarlo bien. Primero, esta interpretación está basada en ¿qué? En una distinción no bíblica y falsa entre el espíritu y el entendimiento de la persona, o sea, la mente de la persona, ¿sí? En nuestro folleto sobre la vida más allá de la muerte, hay toda una sección en donde vemos una lista de pruebas de que el espíritu es la facultad mental, de que no hay distinción, ¿sí? Y estas personas tratan de decir, la parte espiritual del hombre ora, pero la parte mental del hombre no entiende lo que dice. No, esto es desde un principio, una distinción que la Biblia no hace, ¿sí? Lo que Pablo dice, ven ustedes sus palabras, mi espíritu ora, o sea, bajo la influencia del Espíritu Santo, oro, pero ven ustedes lo que dice, en una lengua que los demás no conocen, y vean, mas mi entendimiento es, ven sus palabras, sin fruto. Mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que acaso no entendía lo que decía? No. Escuchen bien lo que estamos diciendo. No. Vean las pruebas de que la persona que hablaba en una lengua entendía lo que estaba diciendo. Vean las pruebas. Primero, en el versículo, ¿en dónde los tengo apuntados aquí? En el versículo 4, vean. El que habla lengua extraña, ven lo que dice, a sí mismo se edifica. Para que sea edificada la persona, tiene que entender lo que está diciendo. De otra forma, es imposible que sea edificada, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, para que la persona sea edificada, tiene que entender lo que está diciendo. Ahora ven en 28 lo mismo. Si no hay intérprete, no hay una interpretación o una traducción inspirada por el mismo Dios que dio la lengua, vean, ¿qué dice? Hable a sí mismo. ¿Qué es esto? Si no entendía lo que estaba diciendo, ¿por qué dice hable a sí mismo? Ahora, la confusión en esto entra en este punto. Yo les voy a sugerir una solución a la confusión que hay aquí. Fíjense muy bien en esta ilustración. Yo puedo, fíjense bien lo que voy a decir, pensar en inglés y decir las palabras en español al mismo tiempo. Escuchen bien lo que estoy diciendo aquí. Yo puedo pensar en inglés y al mismo tiempo que mi mente está pensando en inglés, las palabras que salen de mi boca salen en otro idioma. Ahora, así funcionaba el don de hablar lenguas. La persona entendía perfectamente bien las palabras que estaba diciendo porque venían a su mente en el idioma que él entendía. Escuchen bien, salían de su boca en otro idioma. Y aunque la persona entendía, esto es lo que yo dije en mi idioma natal, aunque salió de mi boca en un idioma desconocido, a mí me edificó. Aún así no tenía derecho de interpretar lo que él había pensado en sus palabras, las palabras que vinieron a su mente en ese momento. No tenía derecho de hacerlo. Alguien o él mismo, que si Dios le daba el don de interpretar al pie de la letra estas palabras que ustedes escucharon raras de mí, o sea, en otro idioma, significan punto. No tenía derecho de hacerlo. Y esto es el argumento aquí. El hecho de que él entiende no daba fruto, no edificaba, no ayudaba a nadie. A él sí, a los demás no. Y ven en 15. ¿Qué pues? ¿Qué haré pues? No haré nada. Vean, suponiendo que no entendiera nada, como dicen algunos, entonces no debería haber hecho nada. Porque después dice, oraré con el espíritu, más oraré con el entendimiento. O sea, desde cualquier perspectiva, el argumento de los pentecosteses no tiene base aquí. O sea, para poder edificar a los demás, era necesario que entendiesen lo que él les estaba diciendo, que interpretara sus palabras para que tomaran edificación. Y su argumento aquí es, no solamente lo voy a hacer bajo la influencia del Espíritu, yo lo entiendo, sale en un idioma desconocido, nadie más me entiende, lo voy a hacer para que ellos entiendan. El entendimiento aquí no se refiere a la persona, sino a los oyentes. Vuelven a verlo. Cantaré con el Espíritu, mas también con el entendimiento. Sabemos que es así, porque vean después lo que dice.
Lo vuelvo a decir, el que no entiende aquí es el oyente. Ven en 16. Porque si das gracias con el Espíritu, el que ocupa el lugar de un mero oyente, de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Él no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien haces gracias. ¿Cómo es que podía bien hacer gracias si ni siquiera entendía en su mente las palabras? O sea, ahí está otra prueba de que la persona que daba gracias en un idioma desconocido por los oyentes, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, esa persona entendía lo que estaba diciendo. El problema estaba en los demás, en los oyentes, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a repetir, muchas personas al leer esto, ahora fíjense muy bien en esto, muchas personas al leer esto se les parece muy raro el hecho de que dice ora en lenguas. El hecho de que habla de una persona cantando en lenguas. Bueno, si yo hablo un idioma. Y de eso consistía el don en parte. La capacidad de hablar otros idiomas sin haberlos estudiado. Si yo hablo un idioma, ¿puedo predicar en ese idioma? ¿Puedo orar en ese idioma? ¿Puedo cantar en ese idioma? Eso no es nada raro. Véanlo. Los corintios cometieron un grave error al cantar y orar en lenguas. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque eso no era el propósito del don. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero fíjense bien lo que estamos diciendo aquí. Se menciona aquí cantar y orar, evidentemente, porque algunos miembros de la iglesia en Corinto cantaban en lenguas y oraban en lenguas simplemente para hacer un show. Sí, yo puedo hablar alemán, y comenzó a cantar en alemán. ¿Sí? Para hacer un show. Sí, yo puedo hablar alemán, es la palabra, y comenzó la persona en ese momento a orar. Y Pablo dice, esto es sin fruto. La palabra sin fruto en el griego es como un árbol que no da fruto. No da fruto para los demás. ¿Por qué? Porque lo hacía sin que los demás entendiesen, sin entendimiento. Y la idea es el entendimiento de los demás. ¿Sí? Y el argumento aquí, este texto siempre ha sido usado desde la época de la Reforma y aún por los grupos anabautistas para condenar a aquellos que adoran a Dios en un idioma no entendido por los oyentes. O sea, este texto siempre ha sido usado para refutar la Iglesia Católica en su uso del latín, en sus cultos, en sus supuestas predicaciones y en la misa. Durante siglos hablaban un idioma desconocido en sus cultos, y el argumento de Pablo es, aunque tú entiendas, aunque tú haces bien dando gracias, en tu corazón tú entiendes lo que estás diciendo, en este sentido estás haciendo bien, los demás no te entiendan y estás haciendo un show. ¿Sí? Y ahora ven la conclusión. Esta es la conclusión a la cual llega. Bueno, antes de llegar a la conclusión, hay que decir otra cosa. Escuchen con mucha atención este punto aquí. Pablo da el ejemplo de un simple oyente que escucha a la persona orando, ¿sí? Y esto es uno de los textos que usamos para decir lo siguiente. A la hora de orar en el culto, reunidos, no deben empezar ustedes con esto de chismes, o aún más como lo hacen en algunos templos pentecosteses, Víctor en voz alta y Samuel en voz alta y Ricardo más alto, y así están todos. No, nada de eso. Escuchen, este texto dice, el que ocupa el lugar del simple oyente, o sea, el que no pretende tener ningún don, él escucha tú, que ya, le pedía a Rogelio que nos guiara, que nos dirigiera en la oración. Y se supone que mientras Rogelio estaba orando, cada persona escuchaba, cuando pedía por la predicación, sí, Señor, amén, así sea, en su corazón. Cuando pedía por Edgar, sí, Señor, que ayudes a Edgar a recuperarse, así, en su corazón. Cada uno escuchaba lo que decía Rogelio, se supone, ¿no? Pero si todos comienzan con ya ven ustedes, ¿cómo sabrá lo que has dicho? ¿Sí? ¿Y cómo será edificado? Debemos escuchar a aquellos que dirijan en oración en el culto público de Dios. De otra forma, ¿qué sucede? No podemos decir amén. Él termina y dice amén.
¿Y cómo vamos? A veces él termina, Moisés dice amén, Tomás dice, no hay nada malo en decir amén, pero el punto es, si ni le hemos escuchado, si ni siquiera nos hemos fijado en lo que se dijo, ¿cómo vamos a decir entonces amén? O en otras palabras, cuando una persona está orando, ese es el propósito de Pablo. ¿De qué sirve que lo haga en un idioma desconocido por los oyentes? El propósito no solo es para que Dios escuche, sino para que los demás, entendiendo sus palabras, digan amén, así sea, etcétera, en sus corazones, o aún en voz alta, terminando la oración. Ahora, además, ven en 18. Aquí llega una conclusión general. Por lo tanto, vean, en la iglesia, quiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a otros. ¿Sí? Yo enseñé en un estudio, otros hasta aprendan, escuchando las oraciones de los santos. Y aquí está el texto. Para que enseñe también a otros, que 10,000, infinidad de palabras, el número que no tiene terminación en el griego. Si no son cientos de millones ni billones, infinidad de palabras. Vean, lengua, y ahí otra vez en itálicas, la idea es desconocida por los oyentes. ¿Sí? En una lengua desconocida por los oyentes. ¿Sí? Y cuando dice en 18 que él hablaba lenguas más que todos ellos, y lo vuelvo a repetir, aquí solamente comento lo siguiente. Pablo hablaba idiomas extranjeros más que todos ellos, evidentemente todos los idiomas conocidos en el mundo antiguo, porque nunca usaba un traductor para hablar a los pueblos gentiles, ni a aquellos que hablaban dialectos en sus viajes misioneros. Y aún más, Pablo recibía más revelación que todos ellos también, y aún más se encontraba frente a frente con judíos incrédulos en muchas ocasiones, y el don servía como una señal para ellos. Y esto es lo que dice después. 20, hermanos, no seáis niños en su modo de entender o pensar acerca de esto. Y la palabra aquí ya lo mencioné, infantes. ¿Sí? Sean infantes como niños en cuanto a la maldad y el pecado, un recién nacido, ¿sí? Aunque nace bajo el pecado de Adán, no conoce conscientemente qué significa pecar. Sean así, dice. Pero crecidos adultos, la palabra perfectos, ¿no? Crecidos adultos en su entendimiento de qué? De este asunto. ¿Cuál asunto? Las lenguas. 21. Ya lo vimos, lo veremos el próximo domingo. Las lenguas son una señal para los judíos incrédulos. Veremos todos los detalles acerca de esto para que entendamos cómo esto funcionaba. Y ahora, dice después en 23, pasando por alto todo lo relacionado con los judíos, ellos pensaban, esta es una señal de mi espiritualidad y de que yo soy. No, dice Pablo, no es una señal. Una señal para aquellos que piden señales, los judíos incrédulos. Y después ahora en 23, de manera que si toda la iglesia se juntare en uno y todos ustedes hablan lenguas, vean, lo que evidentemente trataban de hacer, y esto no lo aprueba, sino lo condena, vean, y entran en doctos, y en doctos no enseñados y no creyentes, no dirán que estáis locos, fuera de sí, el resultado será que se burlan de ustedes, que no solamente se burlan de ustedes, sino que rechazan y juzgan equivocadamente la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que sucede en estos templos pentecosteses, en donde están ahí no 2 o 3, y esto por turno, sino están ahí todos tratando de hablar lenguas. Y dirán que están locos. Servirá para desacreditar, traer reproche a la palabra de Dios. Pero ven, contrastando y terminando su argumento, mas si todos profetizan, la idea aquí no es que todos hablaban ni que todos profetizaban. Ya lo dijo en el capítulo 12. No todos tenían estos dones. Y él va a decir, no pueden profetizar más que 2 o 3. No pueden hablar lenguas más que 2 o 3 en un culto. Pero otra vez, esto es el argumento basado en hyperbole. ¿Cómo? Hipérbolas. Si todos hablasen lenguas, o si todos profetizasen, ¿no? Vean lo que sucedería.
el efecto de la profecía, como viene en el idioma que ellos conocen. Y como lo que viene es la palabra de Dios, ni menos ni más. Ven ustedes la lista de cosas. La persona será, primero, convencida de ¿qué? De sus pecados. Segundo, juzgada, o sea, se condenará a sí misma y será juzgada y condenada por la misma palabra de Dios, su estilo de vida, sus pecados ocultos. Tercero, todos los secretos de su corazón serán revelados. ¿Por qué? Porque hablaban directamente de sus pecados, revelando cosas personales y privadas. No, porque vean, la palabra de Dios es más penetrante que una espada de dos filos, ¿recuerdan ustedes? ¿Y qué dice? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y al hablar la palabra de Dios en el idioma conocido, aunque la recibían por partes, tenía el mismo efecto. Demostrar los motivos, deseos, temores, pecados, esperanzas, la rebeldía, todo. Y esto es lo que sucede hasta el día de hoy cuando se predica esta palabra. Recuerden ustedes aquella mujer, lo hemos comentado antes, cuando yo cité el texto, adúlteros y adúlteras. Y le dio un susto así, porque estaba viviendo un adulterio. Y después salió del culto diciendo, alguien le dijo al hermano. No, nadie me dijo nada. La palabra de Dios, simplemente así, ni tenía en mente aquella mujer, y ni el texto habla de adúlteros en sentido físico, o adúlteras, ¿no? Sino en sentido espiritual. Y la cuarta reacción, postrándose, un acto de adoración en aquel entonces sobre su rostro. Admitirá o reconocerá que Dios está en medio de vosotros, y probablemente se refiere a que algunos serían convertidos. Ahora, ahí termina su argumento. Ven en 26. ¿Qué pues? Cuando os juntáis, vean, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Cada uno, hermano Ordaz tenía salmo, hermano Rogelio doctrina, hermano fulano revelación, hermana fulana lengua, hermano, vean. ¿Qué pues dice? ¿Qué es esto en el griego? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué están haciendo? Y vean su conclusión. Hágase todo para edificación. Ahora terminamos con esto. Les regaña en 26 y les da una larga lista de reglas. Vean rápidamente las reglas. Primero, vean estas reglas. En 27 comienza la lista. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo máximo que pudieran hablar, sería anormal. 3. Y esto por turno, ¿sí? Por turno, la primera regla. Segundo, una sola persona puede interpretar, no importa quién sea, una sola persona interpreta. Vean. Tercero, si no hubiera intérprete, que guarden silencio, hablando a sí mismo, ¿por qué? Porque él entendía. Aunque los demás no, y Dios la entendía también. 29, vean, la cuarta regla, no pueden hablar más que 2 o 3 profetas, y esto por turno. Y no vamos a meternos ahora en la controversia acerca de juzgar, no nos importa. 2 o 3 por turno, lo mismo. Ahora, en 30, si a otro que estuviera sentado fuera y le fuera revelado algo, que calle, que no pueden hablar 2 al mismo momento, ¿sí? Porque todos no son todos los miembros de la iglesia. Ya dijo, no pueden ser más que 3, en el peor en el caso más extremo 3. Entonces, todos los que tenían el don. Y él dice 1 o 2, quizás 3, dando a entender lo que ya hemos visto. Estos dones no pertenecían a todos, sino a unos cuantos. Para que todos aprendan, para que todos sean exhortados. Y ahora viene la cosa más fuerte aquí en un sentido. Vean, ¿qué dice? Los espíritus de los profetas no sujétense, aunque esto es la idea, están sí, están sujetos, así es la versión moderna, a los profetas. ¿Qué es esto? Nadie podría decir que Dios le estaba obligando a hablar fuera de turno, o que Dios le estaba hablando a hacer en ese momento un escándalo y interrumpir al otro. No, ¿por qué? Porque podían controlar el impulso de hablar
Aun y cuando hablaban bajo la inspiración directa del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, aún así, no estaban bajo el control de un poder irresistible. Escuchen bien lo que estamos diciendo. El hecho de que hoy en día tantos grupos pentecosteses no pueden controlarse, el hecho de que dicen que están bajo un poder irresistible, el hecho de que se convulsionan y pierden la conciencia y hacen cosas tontas y absurdas, es prueba y evidencia de que no es el mismo don, ni el mismo poder del cual la Biblia habla aquí. No hay orden en sus cultos, sino desorden y confusión. Aun si tuviesen los dones, estarían en violación de cada una de estas reglas, las que vamos a ver en un momento más. En sexto lugar, a las mujeres les era prohibido hablar, escuchen, se les prohibió hablar no solo en lenguas, sino profetizar todo el asunto, tanto lenguas como vean. Vuestras mujeres callan. Cuando dicen 33, Dios no es Dios de desorden, ni de confusión, en inglés es la traducción, como, vean, sino de paz como las demás. Dicen, las demás iglesias no hay este desorden. Los pentecosteses que vienen aquí no hay un escándalo, se escandalizan porque no hay desorden ni confusión. No, debe ser al contrario. Las demás iglesias deberían estar escandalizadas por la forma en que están transgrediendo la palabra de Dios ellos. Pero vean, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Y vean, si quieren aprender alguna cosa, ni pueden hacer una pregunta. Ustedes lo saben casi sin excepción, cuando en ocasiones han asistido mujeres con estas costumbres que tienen los templos, ni pueden callarse. Si a mí se me olvida o no conozco una palabra, aquella mujer, de seguro aquella mujer que ya se acostumbró a hablar tanto en el templo, no puede callarse y tiene que abrir su boca y decir algo aquí. Cuando Pablo dice cosa deshonesta, luego veremos qué significa cosa deshonesta, ¿no? Ni pueden hacer preguntas. Ahora después, en 36 les dice, bueno, ven esto. Les advierte respecto al peligro de desobedecer estas reglas, les recuerda de su autoridad apostólica y de que estas prohibiciones y reglas y normas son mandamientos de Cristo. Vean, ¿ha salido de vosotros? ¿Acaso ustedes se ha originado con ustedes la palabra de Dios, la palabra que recibían por profecía y lenguas? ¿O acaso salió o llegó solamente a vosotros como si esto fuera asunto de ustedes? ¿Tienen ustedes derecho de establecer las reglas y hacerlo como cada uno quiera? No, dice. Y ven ahora, en 37 la advertencia, si alguno a su parecer o se cree profeta, se cree espiritual o profeta, se considera como o pretende ser muy espiritual o aparente ser una persona dotada. Vean, reconozca que lo que os escribo, vean, son los prejuicios y son las posiciones extremistas de las iglesias bautistas. No, son los mandamientos del Señor, curios, Señor, dueño soberano, título de Cristo. Les advierten de que aquellos que dicen, esta prohibición de que las mujeres no hablan, esto es el machismo, la tradición y las costumbres que predominaban en aquel... No, dice Pablo, es mandamiento del Señor. Todas las cosas aquí, aquellos que dicen, esto de mujeres es... No, es mandamiento del Señor. ¿Sí? Y ven la advertencia, mas el que ignore. ¿Sí? ¿Qué dice? En la versión moderna, si alguien lo ignora, él será ignorado, dice. Esto es una advertencia, es una indirecta. O sea, les está diciendo que corren peligro de sí. ¿Sí? Aquellos que no hacen caso de estas reglas, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que se están poniendo a sí mismos en peligro.
Y la conclusión, así que hermanos, anhelad profetizar, es el mismo argumento, la profecía es superior a las lenguas, porque viene en un idioma conocido por todos los oyentes. Y no impidáis el hablar lenguas. ¿Qué es esto? Ven, nosotros no impiden que hablen lenguas. Escuchen bien, esto lo vimos hace 8 días. Si van a hablar en idiomas conocidos, si van a revelarnos misterios nuevos que no están revelados aquí, no impedimos que hablen lenguas, aunque en el próximo estudio comprobaremos más allá de cualquier duda que esto ya terminó. Pero el punto es, bien, a condición de que hablen conforme a estas normas y reglas, ¿sí? Y a condición de que hablen verdaderamente con este mismo don. Nosotros no impedimos a nadie. Lo que impedimos es que hagan transgresión y violación de todo esto. Y eso es lo que están haciendo en los templos pentecosteses hoy en día. Y la regla general, hágase todo decentemente y con orden. Ahora, rápidamente, una serie de conclusiones y observaciones. Primero, los dones de profetizar y hablar en lenguas no anulaban la personalidad, ni el dominio propio, ni mucho menos la mente de la persona dotada. Esto ya lo hemos demostrado. La persona entendía en su propio idioma natal lo que se decía por su boca en otro idioma. Segundo, en las iglesias en donde hay confusión y desorden, ahí hay muy poca verdadera religión. El cristianismo verdadero no produce desorden ni confusión, y en donde predominan estas cosas, probablemente ahí está reinando la carne, si no sea el diablo mismo. En tercer lugar, la frase deshonesta cosa es una abominación a Dios. Cuando las mujeres predican, profetizan o hablan lenguas en la iglesia. Eso es lo que quiere decir deshonesta cosa. Cuarto, aquellos que no obedecen los mandamientos del Señor y la autoridad apostólica que tenemos aquí, no deben considerarse ni ser considerados por nosotros como personas espirituales, ni mucho menos personas dotadas. O sea, no poseen estos dones. Escuchen lo que estamos diciendo. No debemos considerar a tales personas como aquellos que vienen y dicen, no, tú tienes que hacer esto, hermano, Dios me lo dijo. Yo les decía hace 8 días, no debemos hacer caso jamás. Dios nos habla aquí en su palabra, con reglas, mandamientos y una guianza clara. Ahora, quinto, ninguna iglesia tiene derecho de inventar o añadir prácticas y costumbres que no sean autorizadas por la palabra de Dios, y esto es el punto.